Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Esta es la palabra. ¿La va a repetir? No. ¿Ya? Bueno, mis hermanos, buenos días. Qué alegría estar aquí. Siempre es un honor, un privilegio. Gracias por la invitación. También es una alegría ver que cada vez que vengo hay caras nuevas, personas a quienes no conozco y no me conocen, entonces les voy a dar mi pensum. Mi nombre es Manuel Reaño. Listo, procedamos entonces ahora. Vamos a leer las Escrituras en el libro de Hechos. Y vamos a empezar leyendo capítulo 2, los versos 43 hasta el final de ese capítulo. Desde el 41. Es que los subtítulos a veces no coinciden exactamente. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y pasamos al capítulo 4 de ese mismo libro de Hechos, un par de paginitas más adelante, capítulo 4, y leo desde el verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Señor, nos disponemos a recibir tu palabra a través de medios tan frágiles, falibles como la mente de un predicador y la mente de un oidor. Pasa por encima de nosotros, Señor, para llegar a donde tengas que llegar, para comunicar lo que tú tengas que comunicar, decir lo que tú tienes para decir, de manera que todos hoy podamos salir bendecidos, edificados, animados, exhortados, consolados, lo que cada uno, Señor, necesite en su corazón. Nos abandonamos en tus manos de amor y de misericordia. Amén. Perseveraban en la comunión. Qué frase tan bonita.
pero al mismo tiempo, qué frase tan misteriosa y tan desconocida, por lo menos para nosotros. En teoría, la coinonía, la comunión en la asamblea de los creyentes, que nosotros conocemos como iglesia, que viene de la palabra eclesia, es una parte fundamental de su vida, de la iglesia, de su razón de ser, de su esencia. Eso es lo que somos, eso es lo que hacemos como iglesia, o por lo menos lo que deberíamos hacer. Junto con la oración, la adoración, la administración de la palabra, la administración de los sacramentos, que ustedes recordarán que son 2, y según algunos autores también la disciplina eclesiástica, entendiéndose disciplina eclesiástica como la organización y lo que hay que hacer para mantener esa organización. Y digo que en teoría porque en la práctica, en la realidad, la comunión es una de esas cosas de las que nos gusta hablar bastante, con bonitas palabras que nos emocionan, pero nada más. Y es bastante grave porque si nosotros apelamos a la eclesiología clásica, si a la iglesia le falta uno de sus marcas, uno de sus componentes, entonces no es iglesia. Deja de ser aquello que dice ser. Para nosotros es obvio, para nosotros es claro. Si como grupo, como comunidad, dejamos de predicar la palabra, pues dejamos de ser iglesia. Si no oramos, no somos iglesia, ¿cierto? Si no adoramos al Señor, no somos iglesia. Si no tenemos un mínimo de organización y de límites y maneras para manejar esos límites, no somos iglesia. Entonces, ¿cómo rayos se nos ha metido en la cabeza que sí podemos ser iglesia sin comunión? Lo que hemos leído de cómo vivían en lo que se conoce como la iglesia primitiva, que de primitiva no tenía nada, más primitivos somos nosotros, o la iglesia del primer siglo, que algunos lo tienen como un ideal absoluto, pero que cuando se leen las cartas de Pablo a esas congregaciones de esas iglesias nos damos cuenta de que perfectos no tenían nada, son muy parecidos a nosotros, en muchos sentidos. Pero lo que leemos allí, de esa comunión, de cómo vivían juntos, partían el pan, compartían sus necesidades y al mismo tiempo compartían sus recursos, es una idea hermosa, es una idea maravillosa, es una idea muy atractiva, pero que es absolutamente ajena a nosotros. No tenemos ni la más remota idea de qué es eso. No está ni siquiera en la lista de nuestros ideales que sabemos que son inalcanzables, pero que luchamos por alcanzar. Por ejemplo, la santidad. Pues sabemos que en este lado de la eternidad no vamos a alcanzar a ser los santos que deberíamos ser, pero luchamos cada día por eso. Es un ideal que sabemos inalcanzable, pero que sabemos que es nuestra obligación luchar por alcanzarlo. La comunión no. No está en nuestro radar. No está en tu radar, no está en el mío. Es de lo primero que tengo que confesar. Que si ninguno de ustedes hubiera venido esta mañana, igual me habría tenido que predicar yo este sermón. Esto es algo que no hacemos. Esto es algo que no intentamos. Esto es algo que no imaginamos. Este es algo que no deseamos. Y esto es algo que ni siquiera nos da vergüenza no hacerlo. Somos felices ignorando el concepto de comunión y la práctica de comunión. Pero bueno, hay razones para eso. No todo es una culpa personal que nos debe llevar a buscar un arbolito del cual colgarnos cuando salgamos del culto, antes o después del almuerzo, no hay ninguna diferencia. Hay razones históricas.
Si ustedes recuerdan, no una de las, la comisión que nos dejó el Señor, a la que llamamos la Gran Comisión, y a la que Wallace Dillard, llamó, sí, fue él, genialmente la Gran Omisión. Id y haced discípulos. En todas las naciones, enseñándoles a hacer lo que yo he mandado e incorporándolos a la iglesia por medio del bautismo. Fue lo único que nos mandó a hacer. Y es lo único que no hacemos. Hemos encontrado maneras de no hacerlo y seguir pensando que somos iglesia. Inicialmente, el Señor le dio una ayudadita a la iglesia, una ayuda que no fue bien recibida, claro, pero que fue una ayuda del Señor, y entonces manda las persecuciones del imperio, y la iglesia sale disparada por todos lados. Y en ese salir disparados, los discípulos por todos lados se ponen a ser discípulos allí donde llegan, porque obvio, solo un discípulo puede hacer discípulos. Y así se va expandiendo la iglesia, va creciendo la iglesia. El problema está que muy temprano la iglesia se institucionalizó. Pasaron unos cuantos cientos de años y se institucionalizó la iglesia pegada del Estado, pegada del imperio, desde Constantino hasta que llega el tiempo de Carlomagno y el imperio se convierte en el Sacro Imperio. El famoso Sacro Imperio Romano, que alguien dijo que no era ni sacro, ni imperio, ni romano. Y entonces, en esas condiciones, a medida que el Estado se atomiza, por lo menos en Europa, esta es la historia de Occidente, el Estado se atomiza en una infinidad de principados, ducados, ciudades-estado, cada una por su lado. Solo hay una institución que une a todos y a la iglesia. Incluso el derecho de los reyes a gobernar tiene que estar avalado por la iglesia. Si un rey no era coronado por el Papa o esa coronación no era avalada por el Papa, no era válida. Y entonces nace el concepto de la cristiandad. Entonces la cristiandad es un ente cultural y geopolítico. De manera que si tú nacías en esa área, eras cristiano. Porque culturalmente eras cristiano, porque estaba bajo la sombrilla de la parte cristiana del mundo. Y mejor si eso se corroboraba con un chorrito de agua sobre la cabeza, entonces listo, ya estamos hechos. La cristiandad es la que sale a batirse con el mundo musulmán. O después resiste el embate del Imperio Otomano. La gente era cristiana porque había nacido en una parte del mundo que se consideraba cristiana y dentro de una cultura que funcionaba, por lo menos en teoría y por lo menos superficialmente, sobre valores y una cosmovisión cristianos. Punto. La condición personal no era importante. A lo más se esperaba que trataras de ser un poquito bueno y no demasiado malo, para que tus probabilidades de ir al cielo fueran mayores que las de ir al infierno. Y como no lo íbamos a lograr, entonces para eso está el purgatorio, y para eso se quedan tus familiares aquí, para que paguen misas, y para que paguen, echen moneditas en una caja para acortar la condena en el purgatorio y puedas pasar al cielo. ¡Qué maravilla! Todo está fríamente calculado. Llega la Reforma y se retoma el tema de la conversión personal. Ya Agustín había jugado con eso, había hablado de ese asunto, pero se había ido perdiendo. Entonces la Reforma lo retoma y se toma el ejercicio de la piedad personal, pero con un gran énfasis en lo personal.
¿Ok? Y de esa manera el trabajo pasó de hacer discípulos a salvar almas. El paradigma cambió. Ya no hagamos discípulos, ahora salvemos almas. Y eso motiva al final la aparición de las misiones modernas, de las cuales nosotros somos hijos. Gracias a Dios por eso. Pero eso nos lleva al paradigma actual, que ya no es el de hacer discípulos, ni el de salvar almas, sino el de llenar espacios. Entonces hoy tenemos una situación en la que la misión de la iglesia es llenar espacios. Mientras más grandes, mejor. Mientras más multitudinarios, mejor. Y la misión de la iglesia se mide por el éxito que tengamos en ese parámetro y casi en ningún otro parámetro. Mientras más sillas mantengamos tibias, mejor nos está yendo. Y hoy nuestra preocupación, nuestra angustia, nuestro trabajo, nuestra misión es llenar estas sillas que todavía están vacías. Amén. Bueno, siquiera nadie dijo amén. Como consecuencia entonces de una visión errada, de una misión distorsionada y de unos objetivos tan triviales, no nos debe extrañar que lo que hoy llamamos iglesia haya terminado convirtiéndose en esto: una estructura más o menos burocrática diseñada para sostener una industria de provisión de servicios y espectáculos religiosos lo suficientemente novedosos y bien hechos como para atraer a un público, ojalá creciente, de consumidores de dichos servicios, esperando que quieran pagar por esos servicios un precio razonable. ¿Podemos poner eso en la Constitución? ¿No es la iglesia? Eso es la iglesia. ¿Cómo que pagar un precio razonable si aquí no cobran la entrada? Claro, pero como en cualquier otra iglesia, no se cobra la entrada, pero sí se cobra la salida. Entonces, mis queridos hermanos, terminamos con unos edificios más o menos adecuados, una estructura administrativa más o menos funcional y una feligresía más o menos numerosa a la que le importa poco o nada constituirse como una comunidad o comportarse como una comunidad. ¿Cómo vamos a perseverar en una comunión que no tenemos? Para empeorar las cosas, vivimos en una época en la que hay una transformación y una revolución semántica horrible. Ya las palabras no significan lo que solían significar. Y se usa esto para justificar lo injustificable, favorecer a unas minorías que lucran en medio de esa confusión. Recuerdan que el Señor nos advirtió que vendrían tiempos en que se llamaría bueno a lo malo y malo a lo bueno. Bueno, ok. Por ejemplo, palabras como respeto o tolerancia no significan lo mismo que significaban hace 25 o 30 años. Yo te respeto lo que estás diciendo, respeto tus ideas, pero no estoy de acuerdo con ellas. Me parece que son falsas. Hoy en día eso no es respeto. Respeto implica estar completamente de acuerdo con lo que tú dices. Y es más, apoyar lo que tú estás diciendo. Eso ha cambiado. Pero también se ha cambiado el significado de la palabra comunidad, con todo desparpajo. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de la comunidad de calvos del Redil de Laureles. Hermano, si usted se pela esa melena, de pronto lo recibimos en nuestra comunidad. No somos una comunidad, somos un colectivo.
Y un colectivo existe y no existe. Existe en nuestras cabezas, es un artefacto mental en el que yo agrupo en mi cabeza aquellos hombres que por cualquiera sea la causa, un exceso de virilidad y testosterona o lo que fuera, se quedaron sin pelo. O porque la esposa lo mechoneaba demasiado, cualquiera sea en algunos casos, Dieguito, sabemos que es así. Pero puede que los miembros de ese colectivo ni siquiera se conozcan. No tienen ninguna relación entre ellos, es un artefacto mental. Para que sea una comunidad, tendríamos que reunirnos, presentarnos, mucho gusto, Manuel, Diego, vosotros, mucho gusto, sentémonos aquí, definamos quiénes somos, para dónde vamos, cuál es nuestro objetivo común, una metodología consensuada, entonces ponemos un nombre, de pronto hasta le sacamos personería jurídica, nos convertimos en una comunidad. ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro objetivo? Es encontrar la cura para la calvicie. Listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estos son nuestros pasos, esta es nuestra metodología. ¿Qué vamos a aportar para eso? Se necesita dinero, se necesita tiempo, se necesita investigación, hay que atrapar perros callejeros, yo no sé, pero lo que vayamos a hacer nos ponemos de acuerdo para hacer eso para el beneficio nuestro como comunidad. Pero no puede haber una comunidad de calvos de Medellín, porque seguramente tendríamos que dividirnos en capítulos, entonces están la comunidad de Laureles, y aún Laureles es muy grande, la comunidad de Belén es inmenso, entonces necesitamos Belén 1, Belén 2, Belén 3, Belén 4. Pero en últimas, si hay una federación de calvos de Medellín, seguimos siendo un colectivo. Cada uno tiene sus propios objetivos, sus maneras de hacer las cosas. Por eso es que no existe una comunidad X, Y, Z más. Se nos quiere hacer que existe y que exige una posición, una legislación o unos derechos cuando son 4 gatos vociferantes. Por eso no existe una comunidad heterosexual. No voy a pedir que levanten la mano los heterosexuales porque nos metemos en problemas aquí. Pero no es una comunidad, es un colectivo. Pero hoy en día la verdad no importa, entonces dejémosla de lado. ¿Cuál es el problema? El problema es que los cristianos nos hemos convertido en un colectivo. Hemos abandonado la idea de comunidad y estamos felices con ser un colectivo. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo es posible asistir 20 años a una iglesia donde hay 50 miembros y no conocer más de 4 o 5? Y medio conocer 4 o 5. Este es un colectivo que nadie sabe dónde empieza, dónde termina, a qué sabe, a qué huele, qué cree, de dónde viene o para dónde va. Nadie sabe y a nadie le interesa. Lo realmente trágico es que ni siquiera a nivel local funcionamos como comunidad. Porque, pues, obvio, es imposible en un ambiente tan grande. La comunidad cristiana de Medellín, ¿cuál comunidad cristiana? No puede haber, es una ciudad de 4 millones de habitantes, no se puede. ¿Pero cuántos somos acá? De pronto no llegamos ni a 100. ¿Podríamos formar una comunidad? Seguramente que sí. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Y ya que estamos hablando de comunidad, ustedes saben que la expresión los unos a los otros, o unos de otros, se repite 59 veces en el Nuevo Testamento. Ámense los unos a los otros, hónrense, instrúyanse,
Espérense, sopórtense, preocúpense, anímense, exhórtense, confiénsense, ayúdense y una larga lista de etcéteras, los unos a los otros. Como algo que Dios espera que hagamos entre nosotros, los unos a los otros, como una expresión de nuestra comunión como miembros de la misma familia, soldados del mismo ejército y miembros del mismo cuerpo, que son las figuras que usa el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Pero bueno, supongo que todos estamos aquí acostumbrados al ejercicio de la fe desde un lado personal, ¿no es cierto? Y está bien, es bíblico. La conversión es íntimamente personal, es individual y es intransferible. Nadie puede creer por ti, nadie puede arrepentirse por ti, nadie puede confesar su pecado, tu pecado por ti, nadie puede rendirse a Cristo por ti. ¿Cierto? El asunto está en que ahí termina el elemento personal de la fe. Ahí empieza y ahí termina. De ahí en adelante, el ejercicio de la fe cristiana es un elemento comunitario, de cuerpo. Y en esa lucha por ser discípulos, por parecernos a Cristo, por crecer en nuestra condición de hijos de Dios, hay dos elementos, o dos dimensiones más bien. Y en esas dos dimensiones nos hemos equivocado miserablemente. La primera es la dimensión personal de la fe, a la que no podemos renunciar, pero por increíble que parezca, hemos encontrado la manera de trasladar las tareas del alma a la práctica de una religión. Tengo que matar al hombre viejo. Tengo que revestirme del hombre nuevo. Tengo que transformarme mediante la renovación de mi entendimiento. Tengo que menguar yo para que crezca Cristo en mí. Y todo eso lo hemos convertido en una serie de pasos, ceremonias y hábitos. De manera que si yo hago esto y cumplo lo otro y voy para allá, estoy bien. Y entonces, que porque hacemos esto a tal hora de la mañana, y porque asistimos tantas veces a la semana, y porque en vez de Jesús dijo Yeshua, o porque lo que fuera, que porque hago o no hago, entonces estoy bien. Y damos esa impresión. Por ejemplo, si un buen número de personas asisten regularmente, ustedes están aquí, los felicito. Diezman regularmente. Bueno, no sé si lo hacen, pero igual los felicito. Hacen parte de algún tipo de ministerio en la iglesia. Que servidores, que comunicaciones, que yo no sé qué, lo que fuera. Entonces asisten, dan dinerito, son parte del servicio y son entusiastas en eso. Entonces su pastor va a asumir que están bien. Si no asisten, si no diezman, y si no quieren servir, entonces vamos a asumir que están mal. Se van a prender las alarmas y van a salir los bomberos a buscar dónde está el incendio para apagarlo. Y de esa manera hemos desarrollado una manera en la que nos podemos engañar los unos a los otros y ser felices con eso. En la dimensión personal. La otra dimensión en la que hemos cometido un error es la dimensión comunitaria. A esa sí hemos renunciado de plano, ni siquiera intentamos engañarnos. La palabra nos manda a animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Pero nosotros queremos hacer eso solos porque mi fe es íntima y mi fe es privada. Y la expresión de mi fe es completamente privada.
La Biblia nos dice, confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. ¿Y nosotros qué decimos? No, yo sí pequé, pero yo ya confesé mi pecado y eso es entre Dios y yo. Y nadie más tiene derecho a meterse. Por que usted, pastor, vaya a meter las narices en mi vida. No tiene derecho. Esto es entre Dios y yo. Yo ya le confesé a Dios y Él ya me perdonó. Ni siquiera le he confesado a mi esposa, pero no me importa porque ya Dios me perdonó a mí. Y no crean que estoy exagerando. Lo escucho día de por medio, eso tiene pico y placa, un día sí, un día no. Nos dice que nuestra fe debe ser expresada en obras. La fe sin obras es muerta. Pero no, mi fe está aquí, está guardadita, yo la tengo y la vivo solo y a nadie le importa más. La Escritura nos anima a que nuestro amor sea sacrificial. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero nosotros creemos que con llevar una camiseta con un emoji sonriente que diga Dios te ama y yo también, es suficiente. Y para eso tenemos esos raticos antes o a la mitad, después de la alabanza, para levantarnos y saludarnos y decirte, hermano, yo te amo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y ya, somos felices con eso. A lo que voy, hermanos, es que no solamente hemos olvidado la comunión, sino que hacemos todo lo posible por evitarla. ¿Y por qué? ¿Se imaginan por qué? Porque es difícil. Es costosa. Es demandante. Es peligrosa. Es demasiado radical. O si va a ir a esa iglesia evangélica, vaya, pero salga rápido y no se vuelva fanático. No se vaya a radicalizar. Entonces decidimos llamarle comunión a la participación de una ceremonia. Mientras más rapidita, mejor. Para nosotros, la comunión es un pedazo de galleta y un juguito de ¿qué es? De mora, de uva, no sé. Esperémonos unos a otros. Queden separaditos con su galleta y su jugo de mora en la mano. ¿Listo? ¿Ya están listos? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Listo! ¡Tuvimos comunión! ¡Qué delicia! Todo lo convertimos en ceremonia. Y con eso Dios tiene que estar feliz. Los que son más generosos, los que tienen un corazón amplio, se quedan 5 minutos después del culto tomando un tinto, preguntándose, bueno, ¿y cómo estás? Y ojalá no me digas cómo estás. Lo único que espero es que me digas, bien. En otros círculos es bendecido para bendecir. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba lo que no sé eso, como dice Palmer. Las Escrituras nos dicen que somos hijos del mismo Padre. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabían que es por eso que nos decimos hermanos? No es porque alguien ya se había adueñado del término camarada, entonces no nos queda así, nos llamamos hermanos. Y suena más bonito que parce. Mis amados parceros, buenos días. No suena tan elegante. Nos dice que no podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien no solo vemos, sino que tenemos al lado. Conocer la necesidad de un hermano, y es más, conocer la necesidad de alguien y no responder a ella es rechazar a Cristo. Me viste hambriento, me viste desnudo y no respondiste a mi necesidad. Pero Señor, ¿cuándo te vimos a ti?
tenemos un mismo espíritu, estamos obligados a ser unánimes, de la misma alma y del mismo corazón, como leímos en el texto ahora. Cuando un miembro se duele, el dolor es de todos. ¿Así? ¿Es verdad? Pues no, nosotros tenemos miembros que sí nos duelen y tenemos miembros que no nos... Somos una manada de leprosos. ¿Ustedes saben cómo es la lepra? La lepra empieza con que uno no siente nada, entonces está ahí calmado, tranquilito, se le chamusca un dedo o se le echan un dedo y no le presta atención porque no le duele. Y entonces se pudre y después se cae. Y en la iglesia sufrimos de lepra porque no nos duelen los miembros que se aporrean. Piensen en lo más insignificante, o por lo menos lo más aparentemente insignificante. Piensen en el dedo chiquito de su pie izquierdo. Y los zurdos piensen en el dedo chiquito de su pie derecho. Es lo más fácil del mundo decirle, no, a mí no me importa si yo no te necesito. Tú no eres mi nariz de perfil griego, tú no eres mi barbilla imponente, tú no eres mis ojitos azules, tú no eres ninguna de esas cosas. Traten de decirle lo mismo a ese dedo cuando de una manera rebelde, temprano en la mañana, decide irse por un lado cuando ustedes deciden ir para otro lado y él se queda abrazado de la pata de la cama. ¿No me importas? ¿No te necesito? Hoy solamente voy a estudiar para un examen. ¿Quién necesita el dedo chiquito de su pie izquierdo para estudiar para un examen? Pero trata de estudiar para un examen si se fue en contra de la dirección de la rotación de la Tierra por un motivo u otro. No lo entendemos. No nos gusta. ¿Cómo podríamos empezar a hacer girar ese motor? A pensar en una comunión diferente. Déjenme tirar algunas ideas al viento. Puede que sirvan, puede que no. No es palabra de Dios. Por ejemplo, frente a la destrucción sistemática de la familia en nuestro siglo, y recuerden, no os conforméis a este siglo. Puede que este siglo diga que está bien, pero tienes que buscar en la Escritura si es verdad que está bien o no está bien. ¿Podríamos considerar la posibilidad de hacernos familia? No solamente amigos o miembros del mismo club eclesiástico como ahora. Es más, comportarnos como familia, porque ya somos familia. Si somos hijos del mismo Padre, ya somos familia. Miembros los unos de los otros. ¿Cuántos de nuestros niños celebran solos un cumpleaños, solamente de pronto con su mamá, que es cabeza de familia, y no hay más? Happy birthday to you, la mamá, el niño, y no hay más. ¿Cuántos de esos niños, en un mundo obsesionado con dejar sin padres a los que no mata antes de nacer, cuántos de esos niños crecen sin un modelo masculino al cual querer parecerse? ¿O cuántas de esas niñas crecen sin un modelo masculino que les diga más o menos cómo es un hombre? Porque después van a tener que escoger uno. ¿Cuántos de nuestros ancianos se mueren de soledad? Hay países donde ya se ha establecido el ministerio de la soledad. Mientras nosotros andamos creando ministerios de diversidad y de no sé qué más bobada, ya hay otros países donde se ha decretado la soledad como un problema de salud pública y que el Estado tiene que hacer algo. ¿Cuántos de nuestros ancianos pasan apuros para salir a mercar? Porque pues lo que tienen es un apartamento en un tercer o cuarto piso sin ascensor. O para ir a una cita médica. O de la EPS le dicen, no señora, ya las citas médicas no se piden por teléfono, usted tiene que entrar a www no sé cuántos y apretar aquí y apretar allá. Y nuestros viejitos no tienen ni la más
puerca idea de cómo se hace eso. O le dice, no se preocupe, ya no necesita usted un computador para eso. Hágalo con su celular. ¿Celular? ¿Qué es eso? Yo todavía tengo mi cuernófono en la casa. ¿Nos importa? Una de mis grandes preocupaciones en la iglesia son nuestros hermanos y hermanas solteros. Amén. Me siento a conversar con ellos, les pregunto. Quiero saber dónde están, cómo viven. ¿Sabían ustedes que uno de los momentos más horribles para ese colectivo, porque no es una comunidad, es un colectivo, son los domingos a mediodía? Cuando termina el culto y todas las familias se van, ay, que vamos a almorzar, que para la finca, que sí, que no. Hasta en las familias se invitan. Y cuando menos se dan cuenta, todo el mundo se fue. Les toca irse a comer algo recalentado en la casa viendo el televisor o buscar un almorzaderito por ahí y poner el celular en YouTube mientras almuerzan. Y a nadie le duele. A nadie le importa. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención cuando vivimos en Escocia con mi familia era que los domingos la gente se peleaba a ver a quién se llevaba a su casa a almorzar y pasar la tarde. Porque no era solo almorzar, era almorzar y pasar la tarde. Y conversemos sobre lo que escuchamos en la iglesia esta mañana, o sobre el clima, o miren, aquí les preparé este salón con juguetes para los niños. No les provoca echarse una siestica. Y todos los que saben, todos los que tienen niños pequeños o recuerdan cómo fue tener niños pequeños, saben que tienen que olvidarse del concepto de siesta. ¿Qué pasa si se nos ocurre a nosotros organizar aquí almuerzos después del culto? Todos los domingos se sirve una mesa. Y el que se quiera quedar, que se quede. Y nos turnamos 1 o 2 familias cada domingo para estar aquí, para quedarnos con la gente, con los que se quieran quedar. Hay gente que tiene familia en otra parte del país, están aquí estudiando o trabajando, están solos. Y después de almorzar, sentarnos a conversar. De pronto tener por ahí un par de colchonetas para que alguien se tienda a hacer la siesta. Es muy distinto dormir sabiendo que hay alguien al otro lado de la pared o en la puerta, que estando completamente solos. De pronto hay aquí algunos, bueno, viejitos no hay, pero personas mayores, a quienes les fascinaría pasarse la tarde jugueteando con unos niños. Que pinte aquí, que arme este rompecabezas, o de pronto son bebés más chiquitos. Ustedes saben lo que significaría para una mamá sola que haya una tarde en la que alguien más se va a partir la espalda cargando el bultico o cambiando los pañales, mientras ella puede tener una conversación con otra persona adulta o echarse un motoso. No lo sabemos y no nos importa. Ni siquiera se nos ocurre. Y eso que solamente estoy hablando de la comunión entre los hermanos. No estoy hablando de ningún esfuerzo para alcanzar con el amor de Cristo a otros. Hermanos, ¿nos conocemos? Yo soy muy malo para recordar rostros y nombres. A mi mamá me la han presentado una docena de veces ya. Si dejo de verla más de 3 meses, señora, mucho gusto. ¿Cuál mucho gusto? Pero nos importa eso. A mí ha empezado a incomodarme. Y me siento muy triste.
Me da una vergüenza enorme cuando yo le digo a alguien en la iglesia, mucho gusto, un placer, mi nombre es Manuel Reaño. Me dice, tenemos 20 años asistiendo a la misma iglesia. Ay, ¿cómo has cambiado? ¿Fue que te afeitaste? Yo confieso que yo evito tener ese contacto. Por un lado, soy introvertido. Por otro lado, soy tímido, un misántropo a niveles patológicos. No, la gente no lo cree, pero es muy fácil pararse aquí delante de 100, 200, 500, 50,000 personas. Si quieren voy y predico en el Atanasio, no hay ningún problema. Pero uno a uno, o con dos, me es difícil. Es paradójico, pero es real. Es gravoso escuchar al otro. Ay, no. Ya me va a salir con que le duele aquí. Ya me va a salir con que no tiene plata para no sé qué. Ya me va a salir con que la mujer le pega. Ya me va a salir con que no aguanta a su suegra. ¿Qué quiere que haga? ¿Que vaya, que le mande al de la moto a la suegra o qué? Si sabe que yo no puedo hacer nada al respecto, ¿para qué me lo dice? Es muy fácil reír con el que ríe. Es muy fregado llorar con el que llora. Y sobre todo en aquellas circunstancias en que no podemos hacer absolutamente nada para aliviar su problema o su dolor. Lo único que podemos hacer es quedarnos ahí parados o sentados con cara de bobo y no más. Sin recordar cuántas veces, cuando hemos llorado, el hecho de que alguien se haya sentado en silencio y puesto cara de bobo, nos bendijo. Les hablaba de Primera de Tesalonicenses, donde Pablo no alaba la fe de los tesalonicenses, sino la obra de su fe. No alaba su esperanza, sino la perseverancia de su esperanza. De igual manera, él no alaba el amor de los tesalonicenses, sino el trabajo de su amor. El esfuerzo que le cuesta ese amor. Al igual que en nuestro idioma, en el original, el trabajo de su amor nos habla de esfuerzo, de dolor, de sacrificio. Porque amar sin esfuerzo es como decirle al hermano, no sé quién eres, no sé qué necesitas, no sé por qué lloras, ni me importa, pero que Dios te bendiga. Mientras que el trabajo de nuestro amor se refiere a expresiones como alguien que trabaja, que avanza trabajosamente en medio de la selva con el machete en la mano, o que logra algo después de mucho trabajo. Pregúntenle a las hermanas que han tenido hijos o hijas. Qué tan dulce, suave y tierno fue su trabajo de parto. Sin un amor trabajoso, sacrificial, costoso por Dios, no seremos capaces de extender un amor significativo y verdadero al hermano. Y de esa manera nos quedamos totalmente incapacitados para cumplir el primer y más importante mandamiento. Porque para amar al Señor tienes que hacerlo con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Y a tu hermano, a tu prójimo, así como ya te amas a ti mismo.
Y sin eso, ¿con qué nos quedamos? Quedamos con un club muy chévere, donde se hacen varios ejercicios vacíos de una fe vacía, una fe de apariencia y un amor que no va a bendecir al hermano, no va a alimentar mi alma, ni va a honrar a Dios. Por lo tanto, apague y vámonos. Entonces los invito, hermanos, a una revolución. A una revolución en la que el único muerto debería ser el hombre viejo que todavía llevas dentro. Una revolución que nos permita liberarnos de ese diabólico egocentrismo que hemos acomodado dentro de nuestra expresión de la vida cristiana. Y disponernos a amar de una forma que nos cause dolor, que nos desgarre el alma. Sin dolor no hay amor. Ni siquiera Dios pudo amarnos sin entregar a su propio Hijo. No más sonrisitas, frases bobas, expresiones de costumbre para salir corriendo antes de que alguien me toque con su dolor, antes de que alguien me joda el día con su necesidad. Yo necesito el domingo en la tarde para estar tranquilo, no para que me traigan más preocupaciones. Y así, heridos por el otro, desgarrados por el otro, con nuestra paz convertida en pedazos después de haber escuchado la necesidad del otro, podemos decir que lo nuestro es algo más que la práctica de una religión. Busquemos maneras de amar, de acompañar, de bendecir, dispuestos a pagar los costos que ello implica. Jamás entenderemos, Señor, la magnitud de tu amor por nosotros. Pero que nuestra reflexión, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra maravilla por tu amor se convierta, Señor, en la disposición nuestra de amar al hermano con sacrificio, con dolor, con entrega, y que ese sea nuestro evangelismo, que así conozcan que somos tus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros. Y a tu nombre, gloria, Señor. Amén.